Bien, pues bienvenidos a todos. Vamos a empezar con esta sesión de formación en trading. Para mí es un placer estar con todos vosotros, sobre todo ver los mensajes y los emails que recibo con vuestros extractos. Muchos de vosotros me vais poniendo vuestras entradas. Es muy alentador ver que estáis consiguiendo resultados positivos. Algunos todavía no han conseguido la constancia o la consistencia en los resultados como quisieran, aunque han mejorado muchísimo. Otros es fantástico, o sea, me quito el sombrero con respecto a los resultados de algunos de vosotros que habéis mejorado un 200%, 200% yo diría, desde hace 2 o 3 meses, con lo cual, estupendo. Vamos a ver otro método de trading que yo utilizo, que es el ADX. El ADX es uno de los métodos míos favoritos. Bueno, todos son favoritos, ¿no? Porque a veces me escucháis, este es mi favorito, el otro también. Claro, bueno, he desarrollado unas reglas y por supuesto todos mis métodos son favoritos. Pero este método, sobre todo, le tengo mucho cariño porque cuando yo vi este indicador, o sea, este indicador por supuesto que no lo he codificado yo, ni lo he desarrollado. Este indicador ya hace años que está desarrollado por Welder. Pero me llamó mucho la atención porque hay una forma de utilizarlo que nadie utiliza y yo soy partidario de hacer las cosas de forma diferente. ¿Por qué? Porque herramientas comunes me van a dar resultados comunes. Pero si yo utilizo herramientas poco comunes, es muy probable que los resultados también sean poco comunes, muchas veces extraordinarios. Y cuando aplicamos bien las reglas, luego los resultados positivos en realidad son inevitables que vengan. Lo único es mantener la disciplina, la constancia, como he hablado con muchos de vosotros. Y ahí está la clave. No hay más clave que esta, la consistencia. Es decir, si alguien no consigue resultados positivos con el trading, es por dos cosas. O no tiene un método y es puramente discrecional, con lo cual condenado prácticamente al fracaso, según mi opinión. Y segundo, es porque no se siguen las reglas y no se tiene la disciplina necesaria que seguirlas. Si se tiene un buen método y se siguen las reglas, los resultados positivos, como he dicho, son inevitables que vengan. Vamos a ver qué es el ADX, ¿vale? El ADX, también conocido en inglés como Average Directional Index, es un indicador empleado en análisis técnico cuyo valor fluctúa entre 0 y 100, ¿vale? Y está basado en el rango de movimiento verdadero, o lo que en inglés se llama True Range, como se conoce en inglés, ¿vale? Es un indicador de tipo oscilador, el cual fue desarrollado por Welles Wilder con el fin de determinar la fuerza de una tendencia actual en el mercado de tal manera que se pueda conocer si se está ante una tendencia firme o un rango. Es curioso. Es decir, yo no voy a reinventar la rueda, porque la rueda ya está inventada. No hay nada que inventar en el trading. O sea, es como, yo pongo este ejemplo como cuando, si recordamos, cuando apareció el fax, ¿vale? Pues bueno, eso sí que fue una revolución, porque antes no había nada similar. Es decir, mandar un papel, pasarlo por una máquina y que en 3 segundos pudiera aparecer este mismo escrito en la otra parte del mundo, eso era un milagro. Eso era algo fascinante. Se creó algo nuevo. Los faxes de hoy simplemente son una mejora de la tecnología que en aquel día se desarrolló y ahora se ha mejorado. Pero la máquina en sí, la función en sí, sigue siendo la misma. La podemos mejorar, lo podemos hacer más rápido, tal vez en color, tal vez en varias hojas, tal vez podemos automatizar ese proceso. Muy bien. Pero el fax ya se ha inventado. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces hay herramientas y muchas veces, ya también lo he comentado con vosotros a nivel individual y en las sesiones, que son indicadores que ya han estado, ya han sido desarrollados por gente que realmente ha puesto todo el esfuerzo en desarrollar un oscilador o un indicador que realmente sea bueno. Welles Wilder utilizó horas y recursos para conseguir un buen indicador, un indicador que le sirviera en los mercados financieros. Con lo cual, yo voy a utilizar ese conocimiento suyo y lo voy a ir adaptando. Lo cierto es que con tanto mercado electrónico, sí que es verdad que muchas veces las reglas del juego cambian. Eso es verdad. Por eso hay que adaptarse.
Por eso, esta sesión va a ser muy práctica, vamos a ir al grano, a partir de ahora vamos a ver ejemplos claros, definidos. Quiero que prestéis atención, no hace falta que toméis nota porque vais a tener disponible también esta grabación. Así que vamos a empezar viendo el indicador. Y el indicador, este ADX o Average Directional Indicator, lo que nos permite, ¿vale? Ay, me he saltado. Vale, aquí estamos. Espero que veáis todas las diapositivas. No he puesto precio, ¿vale? No he puesto ningún precio, simplemente el precio está arriba, no lo veis porque lo he quitado, y abajo está el indicador. Y quiero que veáis estas dos áreas que vemos aquí, ¿vale? Que por un lado tenemos el indicador. A ver si esto me parece bien. Vale, ahora sí que estamos bien. Esta es la diapositiva que quiero enseñar. Bien, tenemos un indicador que va oscilando, ¿vale? Tenéis una línea roja arriba y una línea amarilla ocre abajo, ¿vale? Y os voy a explicar. Pero veis también unas líneas azules, con lo cual estas líneas verticales azules indican unos puntos concretos del indicador que están por debajo de unos valores que ahora os voy a mencionar. Y hay unos puntos en el indicador que a mí me llaman mucho la atención porque es un patrón repetitivo en el mercado que ocurre todos los días. A partir de mañana, ya lo vais a poder ver, que me ofrece unas buenas, muy buenas oportunidades para entrar en los mercados. Vamos a ver en qué dirección. Pero el ADX es una forma de saber si el mercado se está dirigiendo a un sitio, a un lado, con fuerza o con poca fuerza, con dinámica o sin dinámica, ¿vale? Entonces, cuando el indicador tiene niveles muy bajos, ¿vale? 20 o por debajo de 20, nos indica que el mercado no se ha decidido a dónde ir, pero que es muy probable que a partir de ese entonces empiece a decidirse. Y cuando el indicador muestra el nivel de 60, pues nos indica que esa tendencia está ya prácticamente agotada. Vamos a ir viendo algunos ejemplos. Y aquí la pregunta es, ¿qué nos dicen estas líneas? Bueno, pues las líneas que corresponden a niveles de 20 o menos, o sea, la línea que veis en color ocre, ¿vale? Que es una línea horizontal, la veis situada en un nivel 20 en el ADX, ¿vale? El ADX fluctúa entre el 0 y el 100, pues esa línea está en el nivel 20. No está en el 0, no está abajo del todo, pero sí en el 20. ¿Por qué? Porque cuando está en el 20 o menos, me da la indicación de que a partir de ahí va a ocurrir un movimiento, ¿vale? No sé en qué dirección, pero sí que sé en que va a ocurrir un movimiento hacia un lado, ¿vale? Como veis, en cada una de esas líneas que yo he marcado azules corresponden con un valor de 20 o menos en el indicador, en el ADX, con lo cual vemos que son puntos concretos donde el mercado realmente marca una tendencia, ¿vale? O se dirige en una dirección concreta. Ahora, igual que está el nivel de 20 o menos, está el nivel de 60 o más. Por eso, los valores que hay que tener en cuenta son dos: el 20 o menos y el 60 o más, ¿vale? Entonces, a mí me interesa que cuando este oscilador, el ADX, oscila por debajo de 20, a mí me pone en alerta, y cuando oscila por encima de 60, también me da un aviso de alerta, porque el mercado está saturado, por lo menos en la línea de tendencia que ha llevado. Es decir, ese movimiento que he podido ver, pues está a punto de agotarse. De nuevo, no tengo el precio puesto porque no lo necesito. Yo cuando veo el indicador por encima de 60, ¡pam!, directamente, entonces observo este o el mercado en concreto. Vamos a ver ejemplos que realmente nos demuestran que esto es así. Y aquí tenemos, por ejemplo, la primera línea en azul que veis de la parte izquierda que está en horizontal. Y en vertical veis, por ejemplo, que corresponde a un valor de ADX por encima del 60, ¿vale? El indicador del ADX puede ir hasta el 100, pero todo lo que supere el 60 a mí me pone en sobreaviso. Con lo cual, observamos claramente que hay un punto
un punto donde el mercado ha habido una tendencia y está a punto de saturarse ese movimiento. Por lo cual, si está a punto de saturarse, yo lo que quiero es saber cuál es el mejor momento para empezar a posicionarme en cortos, en este caso. O en largos, si el indicador de la DX estuviera en 20 o por debajo. ¿Vale? No significa exactamente que siempre que esté por debajo de 20 tengamos que ir largos o cortos, vamos a ver los ejemplos, pero en este gráfico concreto, pues el nivel de 60 me indica que ese movimiento tendencial hacia arriba está a punto de agotarse. La segunda línea en azul, que veis ya más hacia la derecha, pues también veis que ha llegado a 60, con lo cual hay un movimiento que se agota. De hecho, ¿qué hace un poquito después? El precio baja, ¿vale? Con lo cual tenemos claramente establecidos unos puntos en los que a mí me dice, cuidado, aquí puede haber un giro. Y aunque no he marcado los demás niveles, pero si os fijáis en los niveles que estén en 20 o menos, pues también coincide con puntos en que donde el mercado empieza a girarse. Vamos a ver, por ejemplo, un caso en el que el ADX, como indicador, empieza a estar por debajo de 20. Esto me pone la alerta y lo que hago es observar el precio. Con lo cual, miro y digo, qué curioso, está por debajo de 20. Así que ahora puedo utilizar otros de mis métodos para perfilar el punto de entrada. Es decir, que si aquí tiene que haber un movimiento, pues la siguiente entrada válida que, por ejemplo, me dé el cruce del DMI, que en este caso está señalizado con el color de las barras, pues puedo utilizar esas señales del DMI para también entrar. Es decir, el ADX me da una visión global de lo que puede estar ocurriendo en el mercado y utilizo el DMI para perfilar y entrar exactamente. En este caso, vemos como el indicador del ADX está por debajo de 20, empiezo a tener una señal alcista, pues esa la cojo. ¿Por qué? Porque tengo una señal alcista del DMI y segundo, tengo una señal también correcta del ADX, es decir, que el mercado tiene que empezar a hacer algo, porque por debajo de 20 no puede estar mucho tiempo. Es como si estuviera un muelle presionado, pues el muelle presionado no puede estar mucho tiempo, con lo cual en cuanto se suelte va a disparar. Pues esto es lo que nos dice el ADX. Por debajo de 20 no puede estar mucho tiempo porque el mercado va a oscilar, va a moverse en una dirección concreta. En este caso, pues fijaros que es un gráfico diario de Google, pues fueron 58 barras y aquí veis el resultado de uno de estos movimientos. Vamos a ver otro caso. En este caso tenemos de nuevo el indicador por debajo de 20. Esto ya me indica que va a haber un movimiento. ¿Hacia qué lado? Voy a esperar la señal. Observo el DMI, hay un cruce alcista, cojo el cruce alcista y fijaros pues qué resultados. 37 barras. En este caso la acción es Apple en un gráfico diario. Pero fijaros hasta dónde llega, ¿vale? Llega en la barra número 37, de nuevo he marcado una línea azul y si nos fijamos justo abajo de ese nivel, pues vemos que el ADX ha llegado a niveles de 60, lo que me dice que ya el precio tendría que estar a punto de agotarse. ¿Ocurre siempre? No, porque no es un método perfecto, porque no lo existe el método perfecto. Pero sí me da una indicación clara de que llegando al nivel 60 tengo que prestar atención porque ese movimiento que ha sido hacia arriba, es decir, en largos, está a punto de agotarse. Como veis, el precio ha seguido subiendo, sí, pero me da una indicación muy clara y me pone de aviso de que cuidado, está a punto de agotarse ese movimiento. Vamos a ver aquí, por ejemplo, tenemos Apple en un gráfico de 30 minutos. Lo mismo, vemos el precio que está bajando, el ADX está cogiendo por encima de 60, por lo tanto, el precio va a agotarse y llegará un momento en el que la tendencia va a girar, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos el gráfico del mercado Forex, en este caso es el euro-dólar, en un gráfico diario, ¿vale? Simplemente observar, ¿qué veis? Pues fijaros, cuando el precio coincide con el ADX por debajo de 20, ¿qué ocurre? Hay un movimiento, en este caso fijaros ese movimiento tendencial en corto. ¿Qué ocurre cuando el ADX está por encima de 60?
pues hay un agotamiento y así lo vemos reflejado en el gráfico, que hay un agotamiento en el precio, de hecho hay un movimiento lateral donde al mismo tiempo que empieza el precio a moverse en lateral, fijaros que el ADX está empezando a bajar, es decir, está empezando el muelle a comprimirse, con lo cual el escenario se está preparando para que el precio vaya en una dirección. Lo único que tengo que estar atento es al DMI para perfilar mi entrada. Pero simplemente fijaros en los niveles de 60 o 20 y debajo. Vamos a ir viendo más ejemplos. Aquí tenemos una flecha marcada en verde que coincide con el cruce del DMI más con el DMI menos, ¿vale? Que si no lo tenéis muy claro cómo funciona el DMI, aunque estoy seguro que todos lo tenéis claro, pues podéis recurrir a otras grabaciones. Pero la idea aquí es la siguiente. Tengo muy claro que el DMI está por debajo de 20, con lo cual me dice que el mercado así no puede estar mucho tiempo, no puede estar mucho tiempo comprimido. Por eso el mercado va a moverse. ¿En qué dirección? No lo sé, pero puedo intuirlo. Porque ahora, cuando tenga una señal válida con el cruce del DMI, lo que haré es cogerla. Y veis esa señal que tengo aquí justo del DMI, es una señal de bajo riesgo porque el riesgo que tengo, si calculo esa entrada, que ya conocemos todos cómo funciona, pues lo bueno que tengo es que sé que esa entrada es de bajo riesgo, tengo una confirmación por el DMI porque hay un cruce y además tengo el ADX que me está indicando que el precio se va a mover y muy pronto se va a mover. ¿Por qué? Porque el ADX no puede quedarse por debajo de 20 durante mucho tiempo. Fijaros qué movimiento impresionante ha ocurrido en un gráfico intradiario de 60 minutos. Vamos a ir fusionando ideas, ¿vale? Ahora tenemos varios métodos delante. Es una mezcla de métodos, pero fijaros cómo se complementa todo, ¿vale? Voy a ir analizando y para aquellos que necesiten volver a ver esta grabación no hay ningún problema. Yo lo único que quiero es que os quedéis con la información, lo podáis empezar a aplicar a partir de mañana. Vemos que lo primero que ocurre es que el precio baja. El precio baja con fuerza. Baja con fuerza porque la ADX llega a 60. Cuando llega a 60 me dice agotamiento. Pero fijaros que el precio sigue bajando un poco más y de hecho crea una divergencia con el ADX, ¿vale? Cuando el precio y el ADX, cuando el precio está en unos mínimos y el ADX marca 60, a mí me dice, cuidado, el precio primero se ha movido con fuerza hasta ahí, pero está a punto de agotarse. Ahora, el precio sigue bajando, pero el ADX vuelve a hacer máximos, vuelve a estar en 60 o más, no. Con lo cual, ese movimiento bajista lo está haciendo, pero con poca fuerza, con poca dinámica. Con lo cual, ya me está diciendo que hay una saturación. Voy a convalidar esta hipótesis. Y veo que tanto el MACD como el Momentum presentan divergencias claras. Mientras el precio baja, el Momentum y el MACD están subiendo, con lo cual, de nuevo, una indicación clara, ¿vale? Aquí actuamos un poquito como médicos o como abogados, ¿vale? Nosotros que tenemos que notar síntomas o recabar pruebas para que finalmente, si yo voy al médico y me dice, bueno, pues usted, a ver cómo tose, vale, a ver, respire, muy bien, le voy a tomar la tensión, duerme bien, no duerme bien, me hace una serie de preguntas, tal vez me dice, ¿ha notado unos síntomas tal vez en la espalda? Sí o no, la cabeza le duele, sí, no, y con esas respuestas lo que hace el médico es crear un diagnóstico, pero no puede llegar al diagnóstico correcto si no ha hecho preliminarmente una serie de preguntas. Lo mismo, nosotros nos tenemos que hacer unas preguntas y preguntarle al mercado, vale, los síntomas que presenta el mercado, ¿cuáles son? Pues que el movimiento que he visto, hasta donde está la línea azul, ¿vale? En vertical, pues veo que el precio ha bajado. ¿Ha bajado con intensidad? Sí. ¿Por qué? Porque me lo dice la DX. ¿Por qué? Porque ha llegado a 60. Pero el precio sigue bajando. ¿Ha hecho nuevos máximos en la DX? No. Con lo cual ya me está dando una indicación de que no ha bajado con la misma fuerza. Es decir, ha hecho nuevos mínimos, pero no ha tenido tanta fuerza en hacer esos mínimos. Segundo, veo que otros indicadores que utilizo, como es el MACD o el Momentum, tienen una divergencia clara, definida hacia arriba. Y como sé las reglas de entrada del Momentum, sé las reglas de entrada del DMI, pues entonces lo único que tengo que hacer es que ahora con este diagnóstico veo claramente que esta parte del precio
empieza a ponerse interesante, porque empiezo a tener posibilidades de conseguir un cambio de tendencia y de entrar en el momento adecuado. Ahí lo único que tengo que hacer para saber exactamente el momento de entrada es utilizar la entrada con el método Momentum o el DMI o el MACD. Es decir, tengo 3 métodos diferentes para colocar el punto de entrada exacto, ¿vale? Bien, vamos a ver concretamente puntos de entrada. Vamos a ver qué hace el precio. Bien, el precio sube y vamos a recordar los síntomas. Y los síntomas son los siguientes. Mientras que el precio hace nuevos máximos, el ADX fluctúa y no hace nuevos máximos. Es verdad, no ha llegado a 60, pero estamos recabando pruebas. Luego observo que el MACD, vale, no presenta divergencia, pero el momentum sí. Por lo tanto, aquí, aunque tenga una serie de señales tal vez no tan claras, pero tengo las suficientes pruebas o los síntomas suficientes para tener una indicación de que el precio tiene más probabilidades de bajar que de seguir subiendo. Y así efectivamente ha hecho. Lo único que tengo que hacer es coger el punto donde veo el indicador, el momentum, me presenta divergencia, marco el punto de entrada y veis que la línea esta con puntitos me marca el punto de entrada. Pero si quiero utilizar el cruce del DMI, pues veo cómo la línea roja, en este caso la barra roja, me indica el punto de entrada. Y efectivamente un movimiento interesante ha ocurrido, es decir, hacia la baja. Vamos a ver más en concreto otro ejemplo. Bien, aquí tengo un movimiento en el que el precio baja. La pregunta es, ¿ha bajado con intensidad? Sí. ¿Por qué? Porque el ADX lo tengo ya en 60 o más, ¿vale? Es decir, el ADX llega a niveles de 60 tanto si el precio baja como si el precio sube, ¿vale? Es decir, el ADX no significa que si está en 60 es porque el precio ha subido. No, aquí lo veis que el ADX está en 60 y el precio ha bajado. Lo único que me dice el ADX es con qué fuerza ha llegado. Si llega a niveles de 60 significa que ese movimiento ha tenido fuerza, pero que también está a punto de agotarse o se ha agotado en ese momento. Bien, recabo más pruebas y veo que el momentum no presenta divergencia, pero el MACD sí. Es decir, mientras que el precio hace nuevos mínimos, el MACD dice que, muy bien, puedes estar haciendo nuevos mínimos, pero aquí hay una divergencia clara. Con lo cual, aquí ya tengo dos síntomas concretos. Primero, ADX por encima de 60, nivel de agotamiento cercano y además movimiento tendencial agotado. Con lo cual, miro el momentum ahora y veo divergencia. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Esperar el punto concreto para entrar en largo. Si hubiera cogido el DMI, entro un poquito más tarde, y si hubiera cogido la entrada con el momentum, pues vemos que sería justo donde tengo la flecha marcada en verde. Esa es la barra de entrada. Vale, vamos a ver. Un segundito. Vale, esto era la última diapositiva. Es decir, que quería hacer un resumen aquí. Cuando yo observo el ADX que está en unos niveles muy altos, ¿vale? Significa que estoy en un movimiento que ha sido tendencial y además un movimiento que está a punto de agotarse o prácticamente agotado. Cuando el ADX está en valores de 20 o menos, significa que el precio está a punto de moverse hacia un lado. ¿Hacia qué lado? Pues lo único que tengo que ver es los indicadores, los demás indicadores, utilizar el DMI, utilizar el momentum o utilizar el MACD. Bien, pues esto parece simple, pero lo que queremos es ponerlo en práctica, ¿vale? Porque de nada sirve que veamos esto y no lo pongamos en práctica. Por eso lo que se trata es que, de primero, volver a ver este vídeo, si hay algo que no ha quedado claro. Segundo, ponerlo en práctica en Paper Trading durante esta semana. Y cualquier duda o pregunta, hacérmela saber. Así que es así de fácil y así de sencillo, porque mañana ya hay una gran oportunidad de ponerlo esto en práctica. No hay nada que perder. Bueno, sí, sobre todo si no se siguen las reglas, pero mucho que ganar si este método se sigue con constancia y aplicando las reglas. Y durante esta semana me podéis ir enviando los gráficos
para ir ayudándoos a perfilar esta técnica o contestar preguntas o dudas que quizás no hayan quedado claras. ¿Bien? Pues nada, espero que apliquéis este método y que pronto vea vuestros gráficos y vuestros resultados. Voy a dejar unos minutos para algunas preguntas que podáis tener, por si hay algo que no ha quedado claro. Ahora es el momento de contestarlo. Así que podéis utilizar el chat. Bien, vamos a ver. No sé si alguien estaba escribiendo. Vale. Vale, voy a repasar esto. Los niveles de 60 o más indican que el precio se ha movido con fuerza. Sí, posiblemente haya habido una tendencia. ¿Los precios pueden seguir subiendo y el indicador puede seguir subiendo? ¿Puede llegar a 100? Por supuesto, raras veces lo he visto en 100, pero lo he visto en 70. O lo he visto llegar a 60, el precio corregir, el precio volver a subir y llegar a 70. Sí, también ocurre, ¿vale? Pero lo que me interesa es fusionar todo lo que yo sé con lo que el ADX me dice, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? Sí, por eso he puesto todos los... vale, la pregunta es si funciona con diferentes mercados y diferentes marcos temporales. Sí, como habéis visto he puesto diferentes marcos temporales, diferentes mercados y me da igual el mercado que sea, me da igual. Y sí, exacto. Se puede utilizar la señal para entrar en futuros como en CFDs. Me da igual el vehículo financiero. Lo importante es que se capte la señal y se capte la dirección. Y sobre todo que veamos que el ADX no es un método de entrada, sino un método de poder determinar en qué punto está el precio o cómo ha llegado el precio a dónde ha llegado, si lo ha hecho con fuerza o con poca fuerza. ¿Sí? Vale. ¿Alguna pregunta más que quede por contestar? Como veis, no requiere el método una complejidad, no es muy complejo, no es algo muy sofisticado. Bueno, ya lo veis, mis métodos no son sofisticados, son simples, pero muy efectivos. Porque se trata de tener una herramienta que a simple vista yo pueda determinar dónde y cómo, o sobre todo cómo ha llegado el precio a donde ha llegado, si ha llegado con fuerza o con poca fuerza, o si el mercado está en lateral y está llegando por niveles de 20 o por debajo, voy a estar atento porque va a salir de ese movimiento o de ese lateral. ¿Alguna otra pregunta? Sí, es verdad. Hay Wells Wilder, cuando desarrolló el oscilador, sí que es verdad que quizás no lo desarrolló con esta metodología. No lo sé, o quizás no lo dejó por escrito, tampoco lo sé. Lo cierto es que he leído mucho acerca de él y sé que él tenía una metodología, pero hay una diferencia. Con los mercados electrónicos ha cambiado mucho. No obstante, el indicador sigue siendo muy bueno, lo único que esto lo he adaptado yo al mundo electrónico, ¿vale? Es como si él hubiera desarrollado la versión 1.0, pues esto es la versión 2.0, y no es que sea mía, sino por la adaptación que se ha hecho en los mercados. ¿Sí? ¿Contesto esa pregunta? Vale, genial. Sí, recomiendo por supuesto leer el libro de Welder. También es verdad que quizás, pues bueno, puedas observar que la metodología no está tan definida, ¿vale? No está tan concreta, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta?
¿Alguna pregunta que queráis realizar? ¿Algo que no haya quedado claro? Vamos a ver. Vale, esto es una buena pregunta. Es decir, ¿puedo utilizar este indicador como método único? No. O sea, siempre tiene que ir en combinación. ¿Por qué? Porque el oscilador me indica el punto en el que el mercado está saturado o bien está tan comprimido que va a realizar un movimiento, pero me falta todavía el método exacto para saber el punto de entrada concreto, ¿vale? El ADX me da la idea general, pero luego el MACD o el Momentum o el cruce del DMI me da la entrada. ¿Sí? Vale, genial. Exacto, sí, claro, tiene toda la lógica, porque el ADX es un oscilador que mide fuerza, ¿vale? Simplemente es eso. Imaginémonos una subasta en la que se subasta un Ferrari último modelo, ¿vale? Y ahora os dijera a todos, la puja empieza en 1.000 euros. Me gustaría preguntaros a vosotros, contestadme por el chat, ¿quién pujaría por 1.000 euros? Para que veáis este indicador en función, vamos a hacer lo que ocurre realmente con el trading. Se subasta un Ferrari último modelo por 1.000 euros. ¿Quién puja? Ponedmelo en el chat. Va a ser interesante esta prueba. Ponerla. Yo, el que diga, empieza la puja en 1.000 euros. ¿Quién empieza a pujar? 1.000 euros. Vale, ¿solo 2 personas? ¿Nadie más? ¿Compraría un Ferrari último modelo por 1.000 euros? ¿A la una? ¿A las 2? ¿Tampoco? ¿Nadie se anima? ¿2 personas? ¿3? Vale. Ahora, la puja sube a 5.000 euros. ¿Quién seguiría de los que habéis pujado a 1.000 euros? ¿Quién pujaría por 5.000? Los que habéis pujado por 1.000, ¿quién seguiría pujando por 5.000? Ponedme yo o yo no. Vale, me falta una persona. Ok. La puja aumenta a 15.000. ¿Quién puja? De los que habéis dicho en 5.000 también, ¿quién sigue con esa puja? Ponedmelo. ¿Sí? Me faltan 2 personas. Vale, me falta una. Vale. La puja sigue y el precio está ahora del último modelo de Ferrari en 50.000. ¿Quién pujaría? ¿Quién puja? ¿No? ¿Vale? Tenemos 2 que sí, 1 que no. De los siguientes, en 100.000, ¿quién pujaría? Ya no, ¿vale? Se acabó la fiesta. La dinámica se ha cortado. Mientras que en 1.000 estaban todos activos, en 5.000 también, en 10.000 también, quizás en 50.000 alguien ya no tiene interés y 100.000 ya no, porque el 100.000 quizás ya es casi el precio de compra, más o menos. La dinámica entre 1.000 y 5.000 ha sido constante. Pero cuando llega a un nivel, ya no hay tanta dinámica, ya no hay nadie que apueste, ya no hay nadie que se arriesgue, ya no hay nadie que diga, aumento la puja, ¿vale? Esto es lo que mide el ADX, la fuerza con lo que se ha llegado. ¿Se ha entendido este símil? Los que habéis contestado, habéis entendido este símil, como es verdad, llega un punto en el que uno u otro habéis dicho, hasta aquí he llegado, ¿vale? Ahora, la dinámica, como hubiéramos contestado, cómo contesta el mercado en tiempo real, ¿vale? Por factor tiempo y por oscilación, el ADX me lo mide. Entonces yo puedo saber en una puja cuál es el punto de inflexión, ¿vale? Entonces, si yo sé el punto de inflexión, sé que va a haber un giro, o por lo menos va a haber un parón. Y el ADX, cuando el precio llega a un punto y el ADX llega a 60 o más, va a haber un parón, porque el precio no puede seguir subiendo. ¿Vale? ¿Habéis captado bien esta idea? La diferencia entre la parte mecánica, es decir, del punto de entrada, y la parte de visión global del mercado. Vale. Pues esa es la idea, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Si tenéis alguna pregunta,
alguna duda, pues estoy a vuestra disposición. Lo bueno es que hay que observarlo. O sea, esto yo os puedo enseñar 20.000 gráficos, pero lo tenéis que ver, lo tenéis que palpar, tenéis que ver en vivo en los mercados que especuláis este método. Y yo estoy seguro que vais a poder ver la lógica que hay detrás, sobre todo cuando lo fusionéis. Por eso el ADX no es algo que pueda enseñar al principio, lo enseño más adelante por una sencilla razón. Se ha tenido que entender muy bien el momentum, el método del canal, el método del DMI, etcétera, para poder ahora recurrir al ADX como una herramienta más, pero no como una herramienta de entrada exacta en qué momento entro, sino como una herramienta más que me hace ver el bosque de una perspectiva diferente. Ya no veo el árbol, sino ahora veo los árboles, veo el bosque, el marco de circunstancias por donde se mueve el mercado. ¿Alguna otra pregunta? Voy a dejar un minuto y si no lo dejamos aquí. Muy bien, ha sido un placer. Buenas noches a todos. Hoy no se nos ha hecho tan tarde como en otras sesiones. De nuevo, estará disponible la grabación en el portal y que vaya muy bien esta semana. Estoy muy contento con los resultados de muchos de vosotros. Sobre todo, muchos han conseguido ya una constancia. Vamos a ir trabajando sobre esos resultados y nada, nos vemos en futuros eventos donde os voy a mantener informado. Estoy perfilando algunas cositas y cuando esté todo listo, pues recibiréis un email, ¿vale? Buenas noches.